Muy buenos días con todos y todas, compañeros. Bienvenidos el día de hoy a otro martes de coyuntura. Mi nombre es Caterinita Marís, formo parte del equipo de Descocentro. Hoy en la reunión de coyuntura tenemos como tema crisis y política exterior. Nos acompañan dos expositores conocidos de la casa, Ariela Ruiz Caro y Alberto Andreanse. Empezaremos con una ronda de exposiciones de 20 minutos cada uno. Empezaremos con Ariela. Ariela es economista por la Universidad de Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano CELA, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe INTAL, entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y agregada económica en la Embajada de Perú en Argentina. Columnista en diversos medios e investigadora asociada de DESCO. Bienvenida, Ariela, cuentas con 20 minutos para tu exposición. Agradecería que por favor todos paguen sus micros para poder escuchar. Adelante, Ariela. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir estos temas que en realidad los conocemos todos. Lo que yo voy a tratar de hacer es ordenarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco cuál es el contexto en el que sucede todo este tema de Castillo, de la crisis en el Perú, ¿no? Y es el contexto de una pugna cada vez más creciente entre Estados Unidos y Rusia y China, ¿no? Es la pugna por el poder hegemónico. El dólar está perdiendo cada vez valor como moneda de uso en el intercambio comercial. Cada vez los países por zonas económicas comercian en yuanes. El comercio entre Arabia Saudita y Rusia o China se da en las monedas de ellos o con India inclusive. Entonces, acá hay un tema de pérdida de hegemonía en la que América Latina se va escapando del radar de Estados Unidos. Es, eh, Esa es una prueba de que, por ejemplo, desapareció el Grupo de Lima y allí perdió la guerra con Venezuela. Perdió el plan del entonces asesor de Trump para la seguridad hemisférica continental, ¿no? Mauricio Claver Carone y Elliot Abrahams, que fueron los ideólogos de la ayuda humanitaria, la presencia de los presidentes latinoamericanos. Solo fueron Piñera, Duque y el presidente de Paraguay a la frontera cuando esa crisis de febrero del 2019, cuando ni siquiera la Cruz Roja Internacional participó de esa ayuda humanitaria porque no se ajustaba a las reglas internacionales. La ayuda humanitaria tiene unas reglas, unos códigos, pero bueno, allí no valía nada. Entonces, Juan Guaidó se proclama presidente interino y el plan express era derrotarlo en un mes, en 2019, y no pudo conseguirse. Entonces, esta es una derrota de todas maneras para Estados Unidos, la desaparición del Grupo de Lima, la creación de la Alianza del Pacífico, que se creó como un mecanismo para contrarrestar en 2011 a una UNASUR que en ese momento funcionaba muy bien, y a un Mercosur que en ese momento estaba cohesionado políticamente y que estaba como despegando. Entonces, en vista de que la comunidad andina se había dividido en dos, Venezuela se había ido al Mercosur y Bolivia y Ecuador tenían una política abismalmente distinta de la que tenían Perú y Colombia con la firma de los tratados de libre comercio, pues la comunidad andina se rompió, ¿no? Entonces, bueno, así, en ese contexto se crea la Alianza del Pacífico para mostrar el brillo que tenían esos 4 países que eran miembros: Perú, Chile, Colombia y México, todos con TLCs, todos con grandes crecimientos económicos, pero con una gran desigualdad, porque los tratados de libre comercio generan particularmente una concentración del ingreso y acentúan la desigualdad. O sea, se modernizan ciertos sectores, pero la variable de ajuste
son las masas, ¿no? Servicios de primer mundo y de educación para pocos, y el resto es África. Y bueno, y lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de ese deterioro, ¿no? Hubo las revueltas en Chile, en Colombia y en Ecuador contra Lenín Moreno, que ya era, digamos, de la alianza Macri-Duque. Entonces, en Chile terminaron, esas revueltas culminaron en un acuerdo de paz ese año. Y ese acuerdo de paz fue justamente la convocatoria a una convención constituyente, como la llaman ellos. Hubo un referéndum. ¿Quiere la población? O sea, el acuerdo fue el un referéndum para la Constitución. Y habían dos preguntas. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Y la otra pregunta era, ¿quiere que se redacte por medio de una asamblea constituyente o por el Congreso y un grupo de asambleístas electos? Y bueno, el triunfo fue abrumador, luego vino el triunfo de Boric, y luego Petro. Colombia tiene una constitución desde 1991, todavía no había firmado los TLC. Esto dificulta mucho los cambios medulares en la constitución en el capítulo económico. Chile tiene problemas con eso, porque es el Tratado de Libre Comercio con todos los países, no solo con Estados Unidos, es un tratado internacional que está por encima de la Constitución. Bueno, dicho este contexto, entonces, un poco triunfa Castillo, ¿no? ¿Y cuál fue la política exterior de las potencias? Fue reconocerlas. Todos las reconocieron. Esto no es ni una novedad de Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, y en particular la OEA. Y uno podría decir, qué raro la OEA que respaldó, digamos que no fue, respaldó gobiernos, no llamámosle dictatoriales, pero sí, sí, de alguna forma sí, elegidos, pero con muchas críticas después del golpe a Mel Zelaya, ¿no? Si bien se le aplicó la Carta Interamericana Democrática y se expulsó a Honduras de la OEA, pero no, cuando se recobró la institucionalidad, no se lo repuso. Y luego salieron electos presidentes que tuvieron muchos cuestionamientos internamente, y ahí la OEA miró al costado. Y luego la OEA tuvo una intervención muy fuerte en el golpe, no es un golpe militar, pero es ese nuevo tipo de golpe con Evo Morales, que está bien, no respetó el referéndum que se hizo para postular nuevamente, ya no le correspondía, pero ganó las elecciones por más de 10 puntos en primera vuelta. Pero la OEA la OEA hizo un informe donde decía que habían habido muchas irregularidades, y entonces se produjo, bueno, ahí la policía, hubo una suerte de golpe militar que ocasionó la salida de Evo Morales, hubo más de 30 muertos, decenas de heridos. Entonces, hubo una injerencia de la misión electoral de la OEA en esas elecciones. La misión dijo que hubo una manipulación y una parcialidad dolosa en los comicios, cosa que luego fue desmentida por estudios que se hicieron en universidades norteamericanas y por denuncias que hizo el New York Times. De tal manera que cuando Castillo triunfó y la oposición aquí, recordemos la campaña enorme que hizo cuando le cerraron la puerta, porque estaba con ese tema muy sensible y porque Estados Unidos en particular, que es quien manda en realidad, tenía el problema de Trump reciente, ¿no? Trump también había acusado que en Estados Unidos hubo fraude, entonces no se podían hacer cargo, recibir una queja de una denuncia, un invento de fraude made in Perú. Entonces, por eso el respaldo fue muy contundente, y aparte hubo una buena diplomacia. O sea, Harold Forsyth era amigo de Almagro, fueron embajadores en China,
Entonces esas cosas tienen que ver y el señor es un diplomático, sabe hacer los contactos, etcétera, ¿no? Entonces, este es el respaldo que recibió de la comunidad internacional. Pero sabemos que ya antes de que asumiera la presidencia, las campañas fueron tremendas. Vino aquí, no solo en el plano interno, sino desde afuera, Vargas Llosa. Aquí vino Leopoldo López. Vargas Llosa con su grupo de Madrid y sus grupos de Miami decían que era un ignorante, que iba a ser una tragedia para el Perú. Y ya desde entonces, las críticas de AMLO, del presidente de México, fueron muy duras hacia el Perú. Y decía, con todo respeto, y México no respeta el derecho de no injerencia en los asuntos internos de un país y en la soberanía de los países, pero con todo respeto, ¿qué clase de democracia es esa que hay en el Perú? Si triunfa alguien en contra del establishment, entonces puede inventar un fraude patriótico. Y todavía dijo, ¿y cómo puede ser que Vargas va a ser terrible para el Perú? Eso es una falta de respeto al pueblo. Es una vergüenza que un hombre de tanta estatura intelectual reconocida tenga ese pensamiento retrógrada. Y lo peor es que se presente como liberal. Entonces, las críticas de AMLO al proceso peruano los sigue desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, Castillo es finalmente proclamado 9 días antes de la toma del mando, como recordamos todos, y bueno, en sus primeros meses de gobierno no le dieron tregua, 2 intentos de vacancia, a la tercera fue la vencida, después de su autogolpe, una acusación constitucional de la Fiscalía de la Nación, que dice que tiene 1000 pruebas, pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tampoco es muy santa. O sea, por lo menos haber despedido a la fiscal que investigaba a la jueza, a su hermana, por vínculos con el narcotráfico, y que el caso justamente ha sido archivado en estos días, ¿no? Entonces, otra por traición a la patria, que era inconsistente por unas declaraciones que dio a la CNN, al programa de Fernando del Rincón. Y lo peor son las negativas, la falta de autorización que le dio el Congreso para asistir a eventos internacionales. En junio, en oportunidad de la toma de mando de Gustavo Petro, a tal extremo fue un escándalo que la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la situación de conflictividad, tanto en el ámbito institucional como en el área social del país, lo cual ponía en peligro su ya vulnerable gobernabilidad. Entonces, allí hizo un llamado a la institucionalidad democrática y protestó por el hecho de que el Congreso impida al presidente asistir a la transmisión de mando de un presidente que fue democráticamente electo, y que estas actitudes no contribuyen en nada a disminuir la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. En esa reunión, en la toma de mando de Petro, Boric y él firmaron una declaración para relanzar la comunidad andina y la CELAC. Esa reunión debió firmarla Castillo también, y quizás por eso no lo dejaron salir. Pero entonces, 2 meses después, hubo una cumbre andina. Los presidentes, la comunidad andina está quebrada, o sea, no existe en realidad, es un organismo de cooperación, pero igual es un gesto político. Fueron Boric, Petro, el ecuatoriano, Guillermo Lasso, y allí relanzaron la comunidad andina y dijeron que iban a usarla como plataforma de lucha contra el narcotráfico, contra el cambio climático, que había una institucionalidad que había que usar, que invitábamos, dijeron en las declaraciones, a Venezuela a reincorporarse. Venezuela se retiró de la comunidad andina en 2006 y se fue al Mercosur
porque no estuvo de acuerdo con que se adoptara en la institucionalidad andina las normas de los tratados de libre comercio. Entonces salió de este grupo. Y bueno, después allí en ese mismo comunicado dijeron de invitar también a Chile a que se reincorporara. Chile se salió en el 73 cuando Pinochet dio el golpe, porque la comunidad andina tenía ese régimen común de tratamiento a las inversiones extranjeras. Digamos que era la misma legislación para los 5 países para que no compitieran y dieran más ventajas de las que fijaba la comunidad andina. Entonces, Pinochet implantó una economía liberal, etcétera, y entonces salió de la comunidad andina. Entonces Boric dijo que sí, que iba a evaluar, obviamente no bajo los términos bajo los que en 1969 fue creada la comunidad andina, sino más como plataforma de cooperación para tratar temas de interés, seguridad alimentaria, integración energética, y temas que son importantes, posicionamientos comunes. Y para ellos la prioridad era comunidad andina ampliada con Chile y Venezuela y una invitación a Argentina por ser también un país andino. Eso es lo que ellos dijeron. Bueno, en octubre le niegan la autorización a Castillo otra vez para el encuentro en el Vaticano y con la Unión Europea. Y en noviembre, días antes de la misión de la OEA, en el marco de la invocación a la Carta Democrática Interamericana que hizo el gobierno peruano, el Congreso le negó la visita a México para recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, en la cual ninguno de esos presidentes cree mucho. Chávez, como les conté antes, fue creada para mostrar lo liberales, lo mucho que crecían estos 4 países miembros. Y lo maravilloso que era tener tratados de libre comercio frente a un Mercosur que se negaba a eso, ¿no? Pero bueno, la Alianza del Pacífico terminó toda teñida de rojo con las elecciones de Boric, de Petro, de Castillo y de AMLO en México. Entonces, algo pasó que las cosas no funcionaron, ¿no? Entonces, el Congreso evitó eso y allí nuevamente AMLO fue muy duro y dijo que era, nuevamente, con todo respeto, dijo, la actitud del Congreso peruano es un acto de humillación. Es mucha arrogancia no darle permiso a un presidente legítimamente constituido para asistir a un encuentro formal a otro país. Dijo que no sería cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería y que México no aceptaría una cumbre de la Alianza del Pacífico sin el presidente del Perú, por lo que anunció que irían a Lima entonces. Entonces, estando los presidentes, Petro, estuvo Guillermo Lasso, que también quiere ser miembro de la Alianza del Pacífico, aunque no tenga muchas chances ya, porque eso es un proceso muy engorroso y no parece irle muy bien en las elecciones tampoco. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero la cosa es que fijaron una fecha para venir el 14 de diciembre a Lima y realizar la cumbre, la Alianza del Pacífico en Lima, que era un respaldo político, ¿no? Que esto ha venido desde el inicio. Y Boric también apoyó la posición de México y dijo que la posición de AMLO era muy solidaria y que estaban dispuestos, a pesar de haber ido a México, que los presidentes no tienen tanto tiempo para estar viajando, pero sí, todos dijeron que estaban dispuestos a viajar a Lima para que Castillo pudiera participar. Y AMLO decía, ¿cómo vamos a traspasar una presidencia si no está el presidente? Cuando él en Colombia, el año anterior, él asumió la presidencia pro tempore, Duque la tenía, y él no fue a Colombia, mandó a su canciller. De tal manera que son gestos políticos, ¿no? Todo el tiempo. Bueno,
con esos gestos desde el exterior se observa una derecha torpe, obstruccionista, y por eso es que en muchos países la izquierda tiene la sensación de que los golpistas fue la oposición. Qué democráticos. Entonces ellos no aceptan o no lo ven de cerca como nosotros. El autogolpe que dio Castillo lo ven como que ya no podía más y era la única carta que le quedaba. No viven la interna, pero esa es la mirada que tienen, inclusive mucha de la gente que tengo en grupos de clase tienen esa mirada. Y yo soy vista como cuando digo, pero es que él dio un autogolpe y eso es inadmisible, que es una interpretación, que lea el 18 Brumario de Marx y no sé, bueno, en fin, esto es, ¿no? Entonces, pero la OEA ha sido muy amable cuando se convocó la Carta Democrática Interamericana, y fue de inmediato, nombraron a la comisión, se apersonó, el informe preliminar que hizo habló de que había racismo en el Perú, que había concentración de medios, que había efectivamente una inestabilidad, o sea, dijo todo lo que, un informe, la verdad, impecable, me pareció. Pero esto fue, el informe preliminar fue después, hay un ratito, fue después de que tuvo lugar la Asamblea General de la OEA en Lima. ¿Y qué pasó en Lima? Eso es importante para ver por qué tanta amabilidad de la OEA. Porque en realidad el objetivo de la OEA sigue siendo el brazo operativo de Estados Unidos para la geopolítica en la región. En la Asamblea General de la OEA se permitió que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, inaugurara la reunión y se le diera 10 minutos de tribuna. Y se dio el lujo de decir de qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que ha desatado Rusia con Ucrania. ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Y como si fuera la madre Calcuta, porque no lo es tampoco, dijo, creo que no ayudarían a alguien que está saqueando un país más pequeño. Y solicitó, por favor, que América Latina condene en la Asamblea General de las Naciones Unidas todas las propuestas de condena a Rusia, y llamó a evitar relaciones comerciales con empresas y personas rusas. Bueno, a mí me parece que permitir eso es muy grave para la soberanía de América Latina. América Latina, ningún país, salvo Colombia de Iván Duque, se ha plegado a las sanciones económicas a Rusia. Algunos países en los enlatados de resolución de condena de la invasión de Rusia a Ucrania se han abstenido, ¿no? Y con argumentos o porque no están bien formuladas o solo miran una parte de la realidad. Ese ha sido el caso de Cuba, por ejemplo. Brasil, si bien no se ha abstenido, pero la Cancillería brasilera, siendo Brasil de Bolsonaro, cuestionó mucho varios de las propuestas de condena a la guerra. Ya, y lo peor, en esa cumbre, el canciller de Guatemala es una persona, el presidente de Guatemala está sospechado por presuntos actos de corrupción que han alarmado diferentes entidades, Human Rights Watch, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque persigue a fiscales, muchos han tenido que irse al exilio, pero él presentó una propuesta para apoyar en esa Asamblea General de la OEA de Lima, para apoyar a Ucrania.
y los países la apoyaron. Es una propuesta de un convenio de ayuda permanente a Ucrania para lograr la paz. O sea, ayuda quiere decir enviar armamento, que es lo que hoy se está pidiendo, y que uno por uno los países, los 6 países que tienen armamento soviético, Argentina, Brasil, Perú y otros 3 más, y Colombia, se los han negado. De Perú no lo sé, pero por ejemplo Colombia ha dicho que prefiere que se pudran y a enviarlos a ningún lado, porque América Latina es una zona de paz y no es un asunto de América Latina. Lo cual me parece que está muy bien, porque si terminamos como Europa o detrás de las sanciones y todo, pues no me parece. Bueno, esa declaración de ayuda permanente fue firmada por Petro, por Boric, o sea, por Colombia, por Chile, por sus cancilleres, ¿no? Y por Perú. Y Argentina, Bolivia, Brasil y México no la firmaron. Brasil no la firmó porque tiene intereses con Rusia, es parte del BRICS y tiene las relaciones comerciales son importantes. Creo que toda la urea que compra Brasil se la compra Rusia, entonces no se mete, no firmó ese convenio. Y qué coincidencia que Anthony Blinken hizo una gira por Chile, Colombia, y antes de empezar la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió con Castillo. Entonces, bueno, esa es la prioridad hoy, encolumnar a América Latina detrás del proyecto, de cualquier proyecto de estos de hegemonía, respaldar a Estados Unidos y a la OTAN frente a Rusia. Eso sí, eso es activo. Entonces, el apoyo a Castillo son cosas menores, ¿no? Por eso en su reciente declaración ha dicho, la OEA ha condenado, ha llamado a elecciones rápidamente como solución. Bueno, en la OEA convocaron una a una asamblea extraordinaria donde han condenado la violencia, no han condenado, han mostrado preocupación por las muertes, que la solución es unas elecciones lo más pronto posibles, y eso que la presidenta hizo Dina Boluarte hizo una presentación donde halagó a la OEA, que era la organización americana por excelencia, pero nada de eso le sirvió para que la OEA sí tuviera una posición clarísima de convocar a elecciones, estar preocupada por las muertes en el Perú. Y el día antes hubo la cumbre de la CELAC, donde los países expresaron, fue el principal tema que se abordó, ¿no? de manera informal. El único que, curiosamente, yo hice una selección de los pronunciamientos de los países, ya voy a terminar. Argentina y Brasil no dijeron nada. Cuba hizo una mención muy diplomática que se preocupaba por el hermano pueblo de Perú, pero que los asuntos debían resolverlos internamente. Maduro no defendió a Castillo, pero sí condenó a la dictadura de derecha que era la oposición, a esa dictadura de derecha que hoy gobierna, pero no pidió liberación de Castillo, como sí lo hizo Xiomara Castro y como lo hizo Petro cuando dijo que Castillo debería de estar sentado allí en la CELAC. ¿Qué otro más? Bueno, Bolivia fue más cauta y sí condenó el golpe, pero no pidió liberación ni reposición, ni dijo que Castillo debía estar allí, ¿no? Entonces, estos fueron más o menos los principales protagonistas y sus posiciones. Y ese es el escenario que tenemos visto desde afuera y hacia afuera, ¿no? Cómo es el contexto de los apoyos, la correlación de fuerzas, desde el ámbito, o para ajustarnos al título, entre la crisis que vivimos
y la política exterior, tanto la que ha ejercido el Perú como la política exterior de los otros países. Bueno, y lo último, lo de Petro, ¿no? Que me parece un comentario cierto, ¿no? La policía marcha como los nazis para aplastar a su propio pueblo. Yo creo que eso sintetiza, como Carlín, digamos, una frase que sintetiza el haber elegido una respuesta militar policial a una crisis que es política. Pero bueno, claro que le van a decir que es injerencia en los asuntos internos, como si el resto, eso sí que se mide con doble rasero, pero bueno, ya lo echarán al embajador como han echado al de México y al de Honduras, y bueno, pero Petro yo creo que seguirá diciendo lo que le parece, porque no es muy diplomático, digamos, ¿no? El cubano mucho más diplomático, pero esos problemas los deben resolver internamente y no se quiso meter. Bueno, aquí me quedo porque ya me estoy pasando el tiempo, Sí, pero ya me pasé. Ariela. Sí. Muchas gracias. Perdón. Sí, muchas gracias, Ariela, por tus comentarios y por tu análisis. Ahora sí voy a dar el pase a Alberto Andriancé, desde la casa también, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría en Ciencia Política del Colegio de México, parlamentario andino en el periodo 2011-2016. Ha sido asesor del presidente de la República, Valentín Paniagua, durante el gobierno de transición y en el Congreso de la República. Ha sido miembro del Consejo Editorial del Diario La República y es columnista en varios diarios y revistas, autor de libros, ensayos y artículos en temas de ciencias políticas, sociología y relaciones internacionales. Actualmente es consultor político y miembro asociado de DESCO, además de ser director de nuestra revista ¿Qué hacer? Adelante, Alberto, y que Bueno, cuentas con 20 minutos. Sí. muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Ya. Yo quisiera añadir a ese largo, te agradezco tu introducción. He sido asesor de César Landa en este último gobierno de Castillo, algo que he mantenido mucho discretamente, pero ya no pertenezco a la Cancillería, como es obvio, me retiré luego del golpe y la asunción de la nueva canciller. O sea que mi opinión es estrictamente personal, ¿no? Por eso voy a decir algunas cosas para que vean las dificultades que hemos tenido. La primera cosa que les quiero decir es que esta es una crisis más de América Latina en el proceso que yo llamo de construcción de la democracia en la región. Si uno hace rápidamente, y me cuentas el tiempo, por favor, un cronograma, Son 20 minutos, yo te lo voy a avisar internamente. un rápido chequeo, uno podría decir, digamos, que esta tercera ola, como le llamó Huntington a la democracia en América Latina, ha tenido varios problemas, ¿no es cierto? El primero fue la caída o la renuncia o la destitución de Collor de Mello el año 92 en Brasil, ese mismo año el autogolpe de Fujimori, al año siguiente el intento de golpe también al estilo de Fujimori en Guatemala, el año 97, si mal no me equivoco, la caída de Palabucarán en Ecuador, el año 2000 la caída de Maguat, al año siguiente los líos de la Rúa en Argentina, luego la caída de Goñi, Sánchez de Lozada, después de Mesa, la asunción del presidente de la Corte Suprema en Bolivia, antes de la asunción de Evo en Bolivia el año 2005. Después, efectivamente, el golpe de parlamentario contra el presidente de Paraguay, ¿no? El golpe, de verdad, golpe en Honduras, ¿no? Que entraron los militares y sacaron a la fuerza al presidente. Y como bien recuerda, y como bien recuerda Ariela, no fue repuesto, pese a que lo aisló a Honduras en ese momento de la organización.
el golpe parlamentario a Dilma, perdón, en fin, ¿no? Y este último, este último golpe o intento de golpe frustrado de Castillo, que plantea, en mi opinión, que es la primera idea que les quiero plantear, que plantea un tema que me parece fundamental entender. Para hacerlo en resumen, todos los procesos de crisis democrática se han resuelto desde mi punto de vista. Puede haber excepciones, algunas variantes, como el caso de Mahuat, el 2007-2008. El caso de Mahuat con Chumirato, que duró un día y fue rápidamente depuesto. Todos los procesos de transición se han desenvuelto cumpliendo más o menos los mecanismos democráticos o constitucionales. ¿No es cierto? O sea, buscando salvar una cierta transición que no significa una interrupción de las transiciones bajo un orden constitucional. Como digo, la de Honduras es una excepción. En fin, en el caso de la Rúa hubo una serie de variantes, pero ha sido la norma. Me parece que en el Perú el problema está planteado otro problema, ¿no es cierto? Porque finalmente Dina Boluarte, más allá de apoyos, no apoyos, odios, etcétera, es presidente porque fue vacada por un Congreso que votó a la izquierda y la derecha. ¿No es cierto? Uno puede discutir si es legítima o no es legítima. Yo creo que tiene un gran problema de legitimidad y que se nota en las marchas, en las protestas. Y cuando uno plantea el regreso de Castillo, está forzando desde mi punto de vista algo que me parece evidente, como bien ha recordado Ariela, ¿no? Que Castillo es un golpista. Entonces, el problema que tenemos desde el punto de vista internacional, probablemente del plano interno, tú tienes ahora a presidentes, ¿no es cierto? A presidentes como AMLO, como López Obrador, como Xiomara Alfaro en Honduras, o el propio Petro, que están pidiendo en la práctica la libertad y regreso de Castillo. Es decir, esta lógica que cuando cae un presidente se da un proceso de transición constitucional, ahora quieren revertir eso y convertir a un golpista nuevamente en un presidente. Ese es el problema. O sea, se inaugura una especie de nuevo ciclo de soluciones a las crisis políticas que ha tenido la democracia y que a mí francamente me parecen discutibles. Fíjense, para que tengan ¿quiénes nos critican? Solamente les voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Sobre la democracia. México, entre enero del 2006 y mayo de 2021, han muerto 300.000 personas. Hay 70.000 desaparecidos. ¿Esa es una democracia? O en Colombia, que Naciones Unidas ha declarado que el caso de la Unión Patriótica ha sido un genocidio. Hay algún detenido, digamos, por el genocidio de la Unión Patriótica, que fue un intento de la FARC de presentarse a las elecciones y murieron miles de sus militantes asesinados por los paramilitares. Hay un libro muy bueno de un responsable extranjero que se llama Armas y Urnas, que no se lo recomiendo. Yo digo esto porque lo que estamos, en mi opinión, como dije, lo de un amigo, también existe una geopolítica de los gobiernos progresistas, ¿no es cierto? Entonces, y que yo creo que lo que me parece que el comportamiento, digamos, de AMLO, yo lo explico porque tiene al frente a Lula, que es un gran hegemón en la región y que quiere poner un pie en América del Sur. Porque México nunca ha estado presente en América del Sur. Más allá del Chavo del Ocho, Cantinflas, en las películas mexicanas, su relación con América del Sur ha sido básicamente recibir exiliados
y tratarlos muy bien. Yo vivo en México entre el 77 y 79, que es los años de la dictadura, y reconozco que México se portó muy bien con los exiliados, o con la mayoría de ellos, ¿no es cierto? Y me parece que es una forma de estar presente, ¿no? Y creo yo que, digo esto porque si uno sigue ya la micropolítica de este proceso, inclusive el autogolpe y la designación de, de Boluarte como presidenta, Samper, que es el vocero del Grupo Puebla, saca un Twitter pidiendo el apoyo regional progresista, en esos términos, al gobierno de Dina Boluarte. Al poco tiempo, este mismo grupo de países cambia, cambia de, cambia de orientación y se tira abiertamente contra Boluarte y cada vez más avanza a una política, como ustedes bien conocen, ¿no? Entonces yo creo que hay una geopolítica que no quiero acá discutirla, pero me parece que la principal cosa que uno puede decir es el temor que ellos tienen de que le hagan lo mismo. Porque el problema que tiene este ciclo progresista, es que hay una nueva derecha, ¿no es cierto? Una derecha más agresiva, una derecha que ya demostró qué cosa quiere cuando toma las instalaciones en Brasilia del Parlamento, en fin, del Poder Judicial, la Casa de Gobierno, etcétera. Y que me parece, como en el caso, y que no va a ser tan fácil esta vez, o va a ser mucho más difícil que la vez anterior, el problema de los progresismos en América Latina. Es una forma de curarse en salud, en mi opinión, en el caso sobre todo de Colombia, porque en México y Honduras es una especie de parlante mexicano, no me, no me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, eso es lo que les quiero decir, ¿no? O sea, he estado frente a esto es parte de un juego mayor en América Latina, donde obviamente, como bien recordaba Ariela, estaba frente a una crisis mayor, ¿no es cierto? Hace poco Putin ha dicho que si le dan aviones los ingleses a Ucrania, o se movilizan los tanques Abrams norteamericanos o Leopard alemanes, puede haber consecuencias militares, ¿no? Estamos en un momento, digamos, donde ya se comienza a hablar de una posible guerra mundial que supone un cambio radical de las... Y si uno le agrega que el gasoducto, el Stream 1, fue volado, según periodistas americanos, por los americanos, estamos en una crisis donde las disputas por la hegemonía mundial van a pasar a ser disputas militares y las regiones van a ser resignificados o van a tener otra significancia e importancia para los países como Estados Unidos en particular, o China, o Rusia, etc. ¿no? Y para ir terminando, porque claro, el tiempo se me agota, quiero plantear un tema que me parece fundamental, ¿ya? Que es el tema de la política exterior de los estados. Fíjense, ¿qué pasaría si ayer estuve con una reunión con un diputado chileno? ¿Qué pasaría si Boric tiene un problema con los mapuches, ¿no es cierto? Porque es una zona militarizada, la zona de los mapuches, ¿no? Mata a 10 mapuches, ¿no? La policía mata a 10 mapuches. Digo esto porque este compañero quería promover un comunicado del Congreso chileno por la represión. Me van a decirle, si tú matas a 10 mapuches, ¿qué hacemos? Nosotros también sacamos un comunicado del Congreso criticando la represión de los mapuches. Bien. No quiero decir que está mal que no sea, sino quiero plantear que estamos frente a un dilema típico de la política exterior, que, como bien recuerda Ariela, que tiene que ver con la calma la cubana, ¿no es cierto? Una calma cubana, que es otro contexto. Porque si algo ha fracasado desde el punto de vista es la ideologización de la política exterior, o en todo caso, la extrema politización de los procesos de integración en América Latina. El ejemplo fue UNASUR, ¿no es cierto? UNASUR que fracasó, o sea, fracasó porque no había consenso, porque el mecanismo era el consenso y no la mayoría,
Y creo que esta vez, si seguimos con esa lógica tipo Boric, tipo Petro, tipo AMLO, vamos a volver a fracasar en materia de política exterior. Y es un punto que me parece clave entenderlo bajo esta lógica. Y lo otro que me parece clave es que el Perú, bajo Castillo, no tuvo una política exterior. No la tuvo. No la tuvo. O sea, tú no ibas a un personaje más allá que lo hayan, le hayan prohibido la salida del Perú. ¿No? Tú tenías una activa cancillería que mueva la propia Cancillería, ¿no? Cuando me despido yo del apodo del testimonio de la canciller actual, porque me renuncié, me fui, le dije, mi sugerencia es que usted envíe gente política a los países para que resuelva los problemas que tenemos ahora con estos países. Eso ya se ha hecho antes. Enviar mensajeros, porque el Perú tiene, tiene relaciones con nuestros gobiernos, pues, que se pueda operar políticamente de manera que bajar las... No han hecho eso, o sea, se han dedicado a sacar comunicados, a pelearse, a romper relaciones, en fin. Y que finalmente eso conduce a un aislamiento peruano, ¿no? Y eso me parece también importante decirlo, ¿no? Y también decir que, por ejemplo, en el caso de la Carta Democrática Interamericana, se produce un contexto en el cual Landa iba a ser interpelado. Y había un grupo de trabajo en el cual yo estaba presente ahí haciendo, porque en la interpelación te mandan preguntas y tú respondes. Habían como 30 preguntas que habían que responder, y el grupo con el cual trabajamos la interpelación, que éramos 3, 4 personas, nos enteramos el mismo día que se presentó la Carta Democrática, la propuesta de Carta Democrática de la OEA en la Cancillería. Es un juego personal, no sé de quién, ¿no es cierto? Si fue de Castillo o quién la aconsejó. O sea, quiero decir que para que vean el desloque que hay entre la Cancillería y el ejercicio mismo de la política exterior. O sea, que fue para nosotros una sorpresa porque justamente el día siguiente teníamos que ver el asunto de interpelación. Y además se le sugirió varias veces al gobierno que presente una cuestión de confianza, porque se podía, había que discutir legalmente, por la negativa a las salidas al exterior. Y que si se interpelaba a Landa, había que presentar una cuestión de confianza. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. O sea, no se planteó tampoco cómo resolver desde el punto de vista del voto de confianza, ¿no? Entonces, por eso, me parece que caminamos a una especie, con esta política exterior de aislamiento mayor de Estados Unidos, del Perú, una presa fácil para Estados Unidos, ¿no? Que ella apoyó rápidamente al Perú. En un contexto que, en mi opinión, cada día va a ser mucho más complejo porque Lazo ha perdido en Ecuador, tiene 7% de aprobación, ¿no? Y hoy es posible que el correísmo regrese nuevamente al Ecuador, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener una zona muy, muy caliente donde la definición de nuestro país es clave, es fundamental desde el punto de vista político estratégico. Y eso me parece que lo entienden Colombia, lo entiende Bolivia, lo entiende Chile, lo entiende Ecuador. O sea, no podemos ser nuevamente como pasó en el caso del Grupo de Lima con PPK, que el Perú fue el que crea y promueve el Grupo de Lima, tener una especie de bastión de derecha como lo fue Colombia en ese tiempo, ¿no? Y como uno recuerda, Ariel fue un nuevo país que acató las sanciones, inclusive era una especie de base militar contra los venezolanos, ¿no? Entonces estamos en ese momento de varios dilemas que se plantea la propia política exterior en América Latina, ¿no? Entonces, y por eso estamos en estas discusiones. Yo soy de la opinión, y acá acabo, que los presidentes no tienen por qué opinar de otros países. Porque la relación de la política exterior es de Estados, no es de gobierno.
O sea, y mientras que opinen los partidos, todo lo que ustedes quieran, pero me parece que hay que tener ciertos rangos en el manejo mismo, salvo que tengamos un régimen fascista, criminal, asesino, etcétera, etcétera, ¿no? Como fue Argentina en el periodo de Videla, o como fue el caso de Guatemala en la década de los 80, etcétera, ¿no? Pero sí me parece importante plantearte porque los mecanismos de integración en América Latina del Sur no han funcionado. La comunidad andina es un buque fantasma, un barco fantasma, ¿no? Está absolutamente ausente. Mercosur tampoco funciona. Cuando intentamos crear el Parlamento de UNASUR con la gente del Ecuador y con la gente con Bolivia, cuando era parlamentario andino, Brasil y Argentina no querían, ¿no es cierto? No querían. Entonces, es bien complicado, por eso mi impresión es a veces de las enormes dificultades que tenemos para integrarnos, cuando justamente los que nos pueden salvar de ser una pieza más en este juego geopolítico mundial, es integrarnos, reactivar UNASUR, reactivar la comunidad andina, y lamentablemente estos conflictos con Colombia, con Bolivia, impiden la reactivación de la comunidad andina, que es otro problema, ¿no es cierto? O sea, porque es fundamental que los mecanismos de integración funcionen. Que cuando no funcionan los mecanismos de integración, lo que queda son los presidentes. Entonces, es un poco mi visión y las dificultades que tenemos como la crisis. Además de una política exterior que funciona, a ver si termina de verdad, en piloto automático. Torretale es una capa burocrática bastante adiestrada, o sea, bastante, uno le puede criticar muchas cosas, pero hace su labor. Es grupo corporativo vertical, por lo menos autoritario también, pero que es un funcionariado de nivel, no es como otros ministerios, digamos, que rotan, cambian, y además hay una apropiación del ministerio por parte de los diplomáticos, tal es así que el viceministro de la Cancillería es un embajador, es un diplomático, no puede ser como otros ministerios que puede ser cualquiera. Tiene que ser un embajador porque es jefe del cuerpo diplomático que se reconoce a su vez como funcionario del Estado y no exactamente del gobierno. Entonces, todas esas cosas tienen que ser evaluadas, digamos, y vistas para discutir. Entonces, en resumen, la política exterior que se ejerce hoy día es bastante negativa porque nos va a terminar por aislar. Dos, es una tragedia nuevamente en momentos de viraje de América del Sur a la izquierda, o progresismo, el Perú se ubica nuevamente a la derecha, ¿no es cierto? Y tres, me temo que los mecanismos de integración no van a funcionar, o las rivalidades y las disputas que hoy día existen entre Colombia, Perú, Bolivia, Chile, y que no puede ser que se han ido agudizando. Cuando Dina Boluarte dice, las balas de Undún ingresan desde Bolivia, y Bustamante, que es el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, dice, invadamos Bolivia, porque de ahí viene la subversión. ¿Se dan cuenta los problemas que estamos metidos? Entonces, eso me parece que es fundamental entenderlo. Yo me quedo ahí nomás porque no quiero quitarles más tiempo, ¿no? Pero sí creo que hay un problema serio, ¿no? Que es esta posibilidad que no salgamos de lo que PPK impuso, porque es una política exterior francamente derecha, ¿no? Porque el Perú era uno de los bastiones junto con Colombia contra Venezuela. Por algo se creó el Grupo de Lima y se creó cuando PPK regresó de Washington y se reunió en ese tiempo
el presidente norteamericano, ¿no? Esa es un poco mi observación que les quería dar. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias Alberto, gracias por tu exposición. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas, comentarios de los compañeros presentes. No sé si quién se anima y puede levantar su manita para alguna pregunta o consulta a los expositores. Sí, tenemos dos manitas alzadas, estamos con Jorge y Jocelyn, en todo caso, y Alejandro, 10. Comencemos por el orden, Jorge, luego Jocelyn y luego Alejandro. Adelante, Jorge. Bien, ¿qué tal? Gracias por las exposiciones y buenos días con todos y todas. Tengo ahí dos comentarios, preguntas, ¿no? Uno primero está relacionado a cómo ven o cómo verían o cuáles serían las perspectivas, si es el caso de cómo ve América Latina o la comunidad andina a Dina Boluarte, porque hoy día ya escuché un comentario más, ya no sé ni qué pensar, que dicen no hay que discutir el tema de adelanto de elecciones porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, cuando en realidad la cosa es que no quieren, digamos, adelanto de elecciones y quieren quedarse en el Congreso los congresistas, ¿no? Entonces, Dina Boluarte no va a renunciar, entonces pareciera que dicen ya en mejor de los casos discutamos esto otra vez en marzo, hay que a ver si podemos discutirlo. Pero en todo caso, entonces, si se pareciera que se van a quedar ya, digamos, ese gobierno con Dina Boluarte en el Congreso, hay que ver, ¿no?, si eso es posible y qué se puede hacer para que eso cambie, o también discutir un poco más ese tema, pero digamos, ¿cómo ven eso, no? ¿Qué perspectivas tiene reales Dina Boluarte de tener, digamos, una relación con la comunidad andina, con América Latina, ¿no? Y lo otro es, ¿cuál sería esta agenda, no? Esta agenda común que puedan tener todos los países de América Latina frente a este modelo de economía neoliberal, economía basada en el extractivismo, y bueno, y también hasta se ha criticado también que los países con presidentes progresistas también están, digamos, promoviendo el extractivismo como principal también generación de ingresos para el funcionamiento de la economía. Entonces, no sé si por ahí esos dos comentarios lo pueden hacer. Gracias. Gracias, Jorge. Vamos a dar pase a Jocelyn y luego a Alejandro 10 para luego pasar a los comentarios y respuestas. Jocelyn, adelante. Puedes encender tu micro, por favor. Tu cámara, por favor. Sí, hola, Katy. Sí, yo tengo un inconveniente para usar la cámara. Ya, ok, no hay problema. Ya, gracias. Sí, gracias. Gracias a Ariela y a Beto por la exposición y también este reflejo que nos han hecho de los acontecimientos, ¿no?, que han pasado y que, bueno, tienen mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Mi pregunta más iba para conocer qué es lo que ustedes opinan de estos otros actores externos y que también han venido vinculándose con, digamos, un intento de resolver o ayudar a la resolución del conflicto que estamos atravesando actualmente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a dos actores, por mencionar solamente estos dos. El primero, a la Comisión Interamericana, a la CIDH de Derechos Humanos, que vino hace un buen tiempo, creo que casi iniciando los acontecimientos, los lamentables acontecimientos, dieron un informe preliminar que a mi parecer quizás discrepe con otros presentes aquí en la sala, pero fue muy, dejó mucho que desear con ya hechos muy, que eran difíciles de no ser cuestionados, ¿no? Y hace poco, creo que ayer, si no me equivoco, ha tenido más bien un pronunciamiento un poco más enérgico, quizás hasta más apresurado. Corríjame por favor si no ha sido así, dando una especie de medida cautelar a favor de una fiscal de la nación que
bueno, es cuestionable, ¿no? Por decir poco, es muy cuestionable. Entonces, como que se evidencia una especie de desequilibrio, dando o mostrándose más a favor con ciertos actores que son responsables de la crisis interna, que con otros actores que visiblemente están siendo más afectados, ¿no? Hablo de las víctimas o familiares de los asesinados hasta el momento. Y por otro, hace poco, hasta el día de ayer, si no me equivoco, estuvo presente también una misión internacional de conformado por diputados y otros miembros de organizaciones de Argentina. Ayer ellos también dieron un informe preliminar. Y bueno, y para no referirme a lo que han mencionado el día de ayer, la intención que tiene esta misión es como que hacer eco de lo que está ocurriendo hacia otros escenarios, ¿no? No solamente dentro de su país, sino llegar a otras instancias a las instancias que sean necesarias. Entonces, mi pregunta es, para ya cerrar, ¿cómo ven ustedes el impacto que puedan tener las acciones de estos otros actores internacionales? No en referencia a si es que van a tener o van a ayudar a resolver el conflicto, sino más bien a cuánto tiempo demore ver, por decirlo de alguna forma, los frutos de estas acciones o de estas muestras de solidaridad, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Alejandro, adelante. Sí, gracias Ariela y Alberto por la presentación. Yo quería más bien, más allá de, vamos a decir así, la geopolítica del discurso y de la ideología y la posición de los diferentes países, vamos a decir, en un alineamiento internacional, yo quería preguntar más bien cómo ven los cambios en las relaciones que más, digamos, económicas, ¿no? Cómo va el tema de las transferencias, más allá de que la Alianza del Pacífico de pronto se volvió de izquierda, ¿no? ¿Qué cambios ha habido, qué cambios ha significado eso en los intercambios, pues no sé, pues económicos, no sé, intelectuales de los países, vamos a decir así, en los flujos de personas, de información o de capital o de productos? Es decir, todos estos cambios de alineamiento, estas declaraciones, ¿tienen algún efecto en concreto en términos más económicos? Digamos, Alberto ya dijo que México, más allá de recibir, no tiene mucho intercambio, pero Colombia, Bolivia, quizás sí tienen un intercambio, o Chile, un intercambio mucho más grande con Perú, y entonces estos cambios de signo político podrían tener también consecuencias económicas, ¿no? En los flujos económicos. Gracias. Gracias, Alejandro. No sé si hay alguna otra persona más que quisiera hacer algún comentario. Creo que acá en el chat, Patricia Pinto comenta al inicio de su alocución, Ariela dijo que estábamos fuera del radar de Estados Unidos. Si no escuché mal, pero hace unas semanas la jefa, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, habló sobre los recursos naturales de América Latina como si tuvieran injerencia sobre ellos. ¿Qué opinión te merece al respecto? Eso. En todo caso, doy pase a Ariela, ¿no? y Alberto para que puedan responder a las interrogantes de los compañeros. Sí, adelante. Ya, gracias, Catherine. Bueno, voy a empezar por el final. Yo me refiero, fuera del radar de Estados Unidos, es un decir. Estamos fuera del radar relativamente, porque claro, siempre están las bases militares, siempre está el tema del narcotráfico, pero en la medida que Estados Unidos ha tenido el tema de la retirada de las tropas de Afganistán, que fueron un desastre, tiene el frente de Ucrania, el de Taiwán, entonces China, el conflicto con China cada vez se acrecienta más y sus propuestas no son proactivas, sino de defensa, ¿no? Las cosas que presentan en la Cumbre de las Américas, por ejemplo, siempre son iniciativas para frenar la inversión china. Te doy esto, pero
a cambio de que no le compres tecnología 5G o que no aceptes determinadas inversiones en infraestructura. Entonces, es como que están detrás de la iniciativa china. Y sí, para Laura Richardson, los recursos naturales siempre han sido tema de conflicto desde la Primera Guerra Mundial. Siempre es la lucha por los recursos naturales. Eso es ahora, eso no ha variado, ¿no? Y para eso eran los TLC justamente, para tener control en sus distintos capítulos, Escucho un poco entrecortado, para Ariel. tener control sobre los recursos naturales, porque no les puedes... Ya, ahora me escuchan, estoy con el celular. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Bueno, en cuanto a la pregunta de Alejandro, como cuál es la incidencia económica en el hecho de que la Alianza del Pacífico sea hoy roja, rosada. Ninguna, en realidad la Alianza del Pacífico fue un invento político, ¿no? La Alianza del Pacífico no tiene ninguna institucionalidad. O sea, por ejemplo, son programas de cooperación, cómo coleccionar los residuos plásticos para disminuir el impacto ambiental. La Alianza del Pacífico, su comercio intrarregional es de 3%, nada más, ¿no? Entonces, eso no altera los flujos de comercio que tiene Perú con Chile, que son altos, pero digamos, no se necesitaba la Alianza del Pacífico para seguir comerciando con quienes verdaderamente sí comerciamos. Entonces, no tiene en mi manera de ver, es como un flash, algo para mostrar de lo eficiente que éramos. En ese momento efectivamente habíamos crecido, estábamos creciendo con desigualdad, pero estábamos creciendo. Hoy no es así. Entonces, eso un poco la respuesta. Es una institución, es una organización irrelevante. Luego es la comisión, sí, sobre la Comisión de Derechos, Jocelyn, la Comisión de Derechos Humanos el informe, a mí me pareció que para hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo leí el primer informe, me pareció bastante, digamos, hacía señalamientos, probablemente podría haberlos hecho más si existiera la UNASUR, que también tenía sus propios instrumentos, tenía una carta democrática sudamericana, y eso hubiera sido más tajante. Pero también es cierto, como tú misma lo has dicho, que luego han hecho un pronunciamiento más tajante, porque la realidad es tan cambiante que los mismos columnistas van cambiando de opinión, ¿no? Lo digo en referencia a Augusto Álvarez Rodríguez, que él mismo como que se desconoce en sus primeras columnas, ¿no? Sobre la Comisión de Derechos Humanos también, que se ha autoconvocado en Argentina, creo que sí es importante, porque lo que falta justamente No se te escucha bien, Ariela, esta última parte que le estás respondiendo a Jocelyn sobre la comisión. Ariela. difusión de derechos, sí, yo te escucho, yo los escucho perfectamente. ¿Me Lo que escuchan? cuando tú estás comentando sobre el tema de la Comisión Interamericana de Derechos, ahí como que se entrecortó y no se te escuchó bien. Ahora sí se te escucha bien. Hubo un problema así de señal. Sí, no, que creo que pudo ser más tajante, pero en un segundo comunicado sí lo han sido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es la instancia que tenía UNASUR. Quizás ellos hubieran, con UNASUR, que también tenía, ese sí era un tratado constitucional, tenían una Carta Democrática Sudamericana que fue muy útil para resolver concretamente conflictos que se dieron en Ecuador, con un intento de golpe de Estado a Correa,
con intento de separación de Santa Cruz, con instalación de bases militares en Colombia. O sea, tuvo gran capacidad de convocatoria y de resolución de conflictos. Pero bueno, puede ser que no sea suficiente, ¿no? Y con respecto a la Comisión de Derechos Humanos que se ha autoconvocado en Argentina, con la presencia de Juan Grabois, que me parece que es una presencia importante porque él ha trabajado con el Papa Francisco, y si alguna influencia puede tener el Papa en un futuro en este conflicto, pues me parece importante, y también como canal de difusión de lo que está pasando, porque la prensa, digamos, oficial, estándar, ¿no? Los medios de comunicación no hablan mucho, uno se entera de las cosas o por la República o por todos los canales alternativos, pero más o menos yo creo que estas cosas no se difunden suficientemente y menos en el exterior. Después Jorge preguntó si Lacan, ¿cómo ve la comunidad andina? Bueno, la comunidad andina es un organismo de cooperación que la verdad es que no existe, no tiene posiciones comunes. Yo creo que yo creo que hay que apuntar a la CELAC. Pero estos temas se ha visto que no tienen, en la declaración final de la CELAC, que fue en Buenos Aires hace 2 semanas, los presidentes hablaron mucho, pero ni siquiera pusieron una sola frase de manifestamos nuestra preocupación por los sucesos que hay en el Perú. Tampoco fijó posición frente al conflicto de Ucrania. Nosotros somos neutrales y somos una zona de paz. Entonces, es muy difícil. Yo creo que hay que elegir 4 temas. Por ejemplo, tendríamos que habernos puesto en Slack de acuerdo en la época de la pandemia con la compra de vacunas, apoyar la posición de India y de Sudáfrica, de liberar la propiedad intelectual de las vacunas que recién estaban saliendo para la COVID, respaldar eso. Así lo hizo la Unión Africana, que son 52 países con idiomas distintos. Nosotros no fuimos capaces de comprar vacunas conjuntas o de oponernos al nombramiento de Mauricio Claver Carone en el BID. Creo que son temas puntuales, y seguridad alimentaria, elegir como temas permanentes. Yo creo que seguridad alimentaria, integración energética, autosuficiencia en temas sanitarios, ¿no? Porque si Cuba puede desarrollar una vacuna y Brasil y Argentina y México y Chile tienen capacidad, que la han desarmado al abrir sus mercados, pero creo que son cosas que se puede recuperar, y de hecho se está trabajando en eso. Quizás es lo único que está funcionando. Y cambio climático. Creo que más que eso no se puede avanzar. Ya nos olvidemos de la integración comercial, unión aduanera, mercado común. Eso ya fue, se pasó el tren. Esa es lo que yo creo. Sí. Gracias. Gracias, Ariela. No sé si algún otro comentario, Alberto, con respecto a las preguntas de los compañeros, que puedas complementar. Sí, fíjate, para que vean, como bien ha recordado Ariela, para que vean las dificultades de la política exterior, ¿no es cierto? Me puede corregir Ariela, que la que no sabe. La CELAC no opinó sobre el Perú. ¿O no? No, eso. O sea, a diferencia de Boric, que se echó un rollo ahí, y también Petro y AMLO y la mamá de Tarzán, la CELAC, que sería el organismo más importante que se está creando ahora últimamente, no dijo nada. Quien sí dijo fue que pidió elecciones inmediatas. Es decir, este organismo que está al servicio, entre comillas o sin comillas, como quieran ustedes, del imperialismo norteamericano, gobernado por una especie de funcionario del secretario de Estado, de la Secretaría de Estado norteamericana, que es Almagro, saca un pronunciamiento pidiendo justamente un adelanto de elecciones, cosa que la CELAC ni siquiera se atrevió a hacer. Y eso muestra una vez más las dificultades de América Latina para ponerse de acuerdo.
Es lo que yo voy. O sea, mi preocupación es que frente a esta especie de recomposición mundial, como alguien ha recordado, porque de hecho es cierto, o sea, la preocupación de Estados Unidos ahora es la China, básicamente la China, ¿no? Y si lleva o no los tanques Abrams a Ucrania y le mete más de miles de millones de dólares más a la guerra. En la China, ayer hablaba con una amiga que tiene una ONG y me decía que la plata que viene de Estados Unidos tiene como condiciones que no gastes en productos chinos. ¿En qué? En los celulares Huawei, en esas cosas. A ese nivel llega el control y la especie de no sé cómo llamarlo, ¿no? de surrealismo norteamericano frente al temor que la China manipule mediante el G5 y las conexiones mundiales, la seguridad de su país. Y hay que tener en cuenta además que América Latina tiene el litio, más del 50% mundial, donde son fundamentales para los chips y todo lo demás, ¿no? Entonces, de hecho, América Latina, y sobre todo estos países más cercanos, y con litio, que son Argentina, Bolivia y Chile, y en menor grado Perú, adquieren otra importancia y significación para los Estados Unidos. Pero me parece que la importancia va a ir de la mano, como también concuerdo con Mariela, respecto a la pelea con la China, que me parece que es más aguda, más dura, ¿no? Acaba de ir una delegación de políticos de Corea del Sur a Taiwán, la China ha protestado, etc. Se están provocando. Ha ido el jefe de la OTAN a Taiwán a hablar sobre la importancia de la China, no sé para qué, la OTAN que tiene que ver con la China y con Taiwán. Entonces, eso le va a asignar otra importancia a América Latina y en particular a esos países. Y mi impresión es que frente a ese panorama global, mucho más complicado que el de América Latina, que puede conducir a una guerra, cada vez más tenemos más dificultades para la integración. Y sobre todo, yo no estoy muy de acuerdo con desahuciar la comunidad andina, como es Ariela. Sigo siendo un hincha de la comunidad andina, pero yo más lo veo como tú creas un instrumento político. Fíjese, cuando el año 79, cuando la comunidad andina queda tres cosas fundamentales: el Consejo de Ministros, el Tribunal Andino y el Parlamento Andino. Y todo era una copia del Parlamento, del Parlamento Europeo, del modelo europeo. Teóricamente, en algún momento, lo digo yo que fui parlamentario andino, el Parlamento andino tenía que tener una función vinculante respecto a la región andina. Ahora es un florero encima del televisor que no sirve para nada, ¿no es cierto? Es decir, las élites no quieren la integración, para comenzar. Y en segundo lugar, me parece que hay una especie de mal manejo de esta, no sé hasta por qué, no entiendo yo la bronca de Petro. Colombia es el que mejor se aprovecha de la comunidad andina, siempre, toda la vida. Y en el momento de que se estaba negociando el ingreso de Venezuela a la comunidad andina, Venezuela quería integrarse a la comunidad andina, eso ya se fumó. Con lo cual comenzabas a resolver un problema que aquí es un problema real. Hay 1.200.000 venezolanos y que requiere que la crisis venezolana vaya poco a poco superándose para que pueda regresar, no todos, pero sí una buena cantidad. Entonces, mi visión en ese sentido no es tan positiva, ¿no? Y ayer, inclusive, lo que me parece una exageración de Petro, que somos nazis y qué sé yo, ¿no? Era más parecida a la guerra de las galaxias, digamos, que los nazis, ¿no? Y entonces me parece que vamos a perder nuevamente una oportunidad de una
mayor integración, no sé si la palabra integración es excesiva, una mayor coordinación política en América del Sur. Es el llegar a posiciones comunes, efectivamente, como se ha dicho, de la guerra de Ucrania. Ya nos han pedido a nosotros armamento soviético, que tenemos armamento soviético. Felizmente que todo está obsoleto, o sea que no hubo mucho que podamos algo entregar, ¿no? Y por lo tanto perdemos una nueva oportunidad. Y mi impresión ahí que el papel que juega México me parece equivocado. Que es el que más presiona, apura, ¿no es cierto? Y acá tenemos una izquierda que tiene un problema con Castillo, ¿no es cierto? Porque el problema de la izquierda, para tocar un tema más interno, pasó de legitimar la vacancia de Castillo a cuestionar la propia vacancia. Y por eso hoy día una parte de la izquierda no sabe qué hacer con Castillo. Ya surgió otra izquierda, o no sé cómo llamarlo, este grupo Tahuantinsuyo que dirige el parlamentario Pasión Dávila, pidiendo la libertad de Castillo y que vuelva a ser presidente. Y ya comienza a reaparecer, porque al principio apareció, luego desapareció, y hoy día ha vuelto a aparecer este tema del regreso de Castillo. Además, con un proceso de internalización del problema. Ya vino Zaffaroni, que es un famoso penalista argentino, ya se torna un problema internacional. Nuevamente el Perú se convirtió en un foco de atracción internacional y a ver cómo responde, ¿no? Entonces, también eso veo como un problema. Y eso, en mi opinión, bajo este gobierno, como se ha comportado hasta ahora, va a endurecer la postura del Perú frente a su país. O sea, y el otro, fíjense, el primer informe de Ralón de la Comisión de Derechos Humanos, a la derecha no le gustó. Fue muy duro para mucha gente de la derecha. El segundo, que estoy en un preinforme, también va a ser duro, ¿no? Uno puede tener algunos cosas que responder, pero pues digo, más operados de estos mecanismos como la OEA, la Asamblea de la OEA, la Corte o la Comisión de Derechos Humanos, que la propia CELAC, que efectivamente antes tenían una serie de mecanismos de participación, como quieran ustedes calificarlo, en la región, y que eran bastante eficientes, y que lamentablemente fracasó. Y justamente cuando ahora necesitamos más integrarnos por los problemas de la transición geopolítica mundial, me parece que comienza a dividir. Habría que esperar cómo se comporta Brasil en este proceso, que es un poco el hegemón de todas estas cuestiones, ¿no? Que hay un paso planteando una moneda única entre Brasil y Argentina, que me parece importante, pero en fin, es otro problema. Pero sí creo que estamos en un momento de, espero sinceramente equivocarme, de que es bueno el momento, pero tampoco se va a poder lograr, en este caso, por la crisis peruana y por otras cosas más, ¿no es cierto? O sea, el pleito, por ejemplo, en Bolivia, el vicepresidente boliviano, no recuerdo su nombre, es brutal. Es brutal. Ya se comienza a aparecer información. Evo quiere votar a Arce más, por ejemplo. Y eso va a repercutir en una política de Arce. Porque Evo quiere hacer nuevamente ir a la reelección en Bolivia. ¿No es cierto? Entonces, todos esos procesos van a influir. El proceso constitucional en Chile es bien complicado. Puede caer en cero. En cero. Como fue rechazado, hay que haber una comisión de políticos, una comisión de técnicos, eso tiene que ponerse de acuerdo. Y si no hay acuerdo, va a caer en vigencia la constitución de Pinochet. Significa un retroceso de todo lo que han avanzado. Entonces,
yo no veo fácil. Bueno, se requiere mucha frialdad, digamos, mucha tranquilidad al momento de tomar decisiones. Y me parece que si Dina no se va y si hay cambios más o menos del gobierno, el Perú puede terminar siendo una especie de bastión de derecha en la región. Y si seguimos con la misma canciller o la misma política exterior, etcétera, etcétera. Entonces, esas son mis impresiones respecto a las preguntas. Y sobre, finalmente, la visita de las comisiones. Han venido en esa semana europeos, argentinos, chilenos, ha estado plagado de visita de comisiones. Ahora, pero todos son de izquierda. La mayoría han sido de izquierda. Entonces, veremos qué puede pasar, pero no tengo yo una buena perspectiva sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Voy a dar pase a Mario Solesi, que va a hacer un comentario o pregunta. Adelante, Mario. Gracias. Mi cámara creo que no está funcionando bien ahorita, pero bueno, no se necesita para la pregunta. La pregunta es, ¿cuál verían ustedes que son los cambios más significativos de la política exterior y la ubicación del Perú en el contexto internacional actual? Considerando, por ejemplo, lo que se señala de que acá se está instalando claramente un gobierno de derecha. Entonces, ese gobierno de derecha, obviamente, si uno ve a través de las relaciones de alguno de esos dirigentes de esos grupos, tienen relación pues con los grupos más conservadores y derecha, sobre todo europeos y algunos grupos, bueno, de la ex resistencia o resistencia contra el gobierno cubano en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esos grupos pueden producir cambios significativos en las alianzas del Perú en los próximos meses o en los próximos años? ¿Hasta dónde hay una institucionalidad de Torre Tagle que diga, no, bueno, estas cosas no podemos hacer o esto sí? O sea, ¿hasta dónde hay un gobierno o un Estado, en este caso un Estado peruano, que tenga pues cierta solvencia internacional? Considerando además que somos una ficha que juegan otros, que juega la Unión Europea, que juega Estados Unidos, que juega China principalmente, y a otro nivel que juegan México o Brasil en América Latina, ¿no? Y quería saber si ustedes ven un cambio significativo, hasta dónde puede girar la política exterior y lo que eso significa también en términos de alianzas económicas, etcétera. Gracias. Adelante, Alberto Ariela, para poder responder a la interrogante de María. No sé si habrá alguna otra pregunta para adicionar. Creo que no. Entonces, esta sería la última pregunta. Ya estamos con el tiempo. Fíjense, si me permites, Ariela, responder esa pregunta, ¿ya? Depende de muchos factores. Mi visión, digamos, de la política exterior peruana, si me permiten una pequeña introducción. La política exterior peruana moderna, desde el punto de vista, que tanto prestigio le dio al Perú, se fundó en los años 70, en la época del Velázquez. Es la política del no alineamiento, de la integración, en fin, del tercermundismo. Para que vean ustedes cómo se pensaba la integración. O sea, se veía al espacio andino como una especie de un solo país y se comenzó a hacer una división del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, un país fabricaba, estoy inventando, carros, el otro fabricaba tractores, el otro fabricaba refrigeradoras.
Y eso fracasó, ¿no? Pero había una fuerte voluntad, y además había una fuerte voluntad de negociar con Estados Unidos, en parte por eso también aparece el Parlamento andino, a partir del consenso de Viña, un espacio, una agenda con Estados Unidos. Inclusive el Parlamento, el pacto, el acuerdo de Cartagena, la comunidad andina, tuvo una importancia fundamental en la revolución sandinista, cuando declaran a las fuerzas sandinistas fuerzas beligerantes. Y eso lo hace la comunidad andina. Y permite el reconocimiento internacional del gobierno en el exilio que estaba en Costa Rica. E impide la intervención norteamericana. Hasta ese momento, digamos, en el 79, y a partir de los años 90, lo primero que dice Belaúnde, ahora dice Estela, hay mucha política en la comunidad andina, dice. Me acuerdo muy bien porque escribí un artículo para qué hacer. y ahí comienza el desmontaje, y en el año 90 Fujimori no permite el arancel común externo, ahí se va deteriorando, viene el TLC que firma Toledo, que era pues un hueco a cualquier edición. Y efectivamente la comunidad que tenía en ese momento como condiciones laborales, empresariales, medio ambiente, de consumidores, de jóvenes, de viejos, de todo, yo también trabajaba ahí 2 años. Ahora es como uno entra a la comunidad andina y es una especie de cementerio, en los pasillos, etc. Y tiene poca importancia, digamos, desde el punto de vista político, más allá de la que tiene y lo que le asigna los procesos de integración. Porque hasta incluso ellos se han querido bajar al Tribunal Andino de Justicia, ¿no? Entonces, tú requieres una política exterior que retome en estos tiempos lo que fue el 70 y que tenga como función principal cómo aumentas la capacidad de negociación del Perú externamente mediante mecanismos de integración y coordinación política. Y que crees una identidad, Adriana no está de acuerdo conmigo solamente lo que voy a decir, que crees una identidad política o un instrumento o una identidad de integración que no sea exactamente igual a los intereses de los países que la componen. Porque es el secreto de la integración. Porque estás creando un sujeto político de la diplomacia, no solamente un mecanismo técnico de integración. Y que fue justamente lo que se pensó en los años 70. Entonces, solamente creando un sujeto. Eso era pues el intento que hicieron el año, en mi opinión equivocadamente, Lula y Chávez o Argentina, de crear el UNASUR del año 2008, que no es lo mismo que la Comunidad de Naciones Sudamericanas del 2004 que creó Toledo, que era el proceso de integración de la comunidad andina con el Mercosur. 2 instrumentos de integración que se van juntando poco a poco hasta lograr no sé cuándo era. Y se convirtió en una especie de instrumento distinto y como una rectoría más o menos política. Más allá que cumplieron efectivamente algunos importantes misiones. Entonces, ¿cómo tú vas creando ese instrumento de integración? O sea, la política de exterior del Perú tiene solamente sentido, sí, solo sí, es capaz de ubicarse en un proceso de integración regional. Y eso no se ha hecho. Y se ha pensado que bastaba con el comercio exterior y los tratados de libre comercio. La comunidad andina es una zona de libre comercio. Entonces, y además con una profunda vocación que yo llamo pues, progresista, como está ahora que sale en la Constitución, como decía el prólogo de la Constitución del año 79, ¿no es cierto? Media tercermundista, media anticolonial, por ese camino, digamos, ¿no? Entonces lo que veo es que esa política exterior comenzó a cambiar y ahora, como digo, igual que en la economía, se maneja la política, el piloto automático. Entonces, lo principal es evitar problemas, no opinar, ¿no es cierto? Es una política que se construye en que hay que avanzar en la parte económica, la integración es fundamental y el resto de la política no me interesa. Cuando sí se ha hecho algunas cosas en materia política exterior a nivel político. En la época de García Belaúnde
y en la época de Roncallo en la Cancillería. Entonces, sí me parece importante, y lo que es peor de todo, para terminar con mi idea, es que en este país vive a espaldas del mundo. No le importa la política exterior. Somos un país autocentrado, ¿no es cierto? No sabemos qué ocurre en Ecuador, no sabemos lo que ocurre allá. Ya no siempre en Ucrania, sino en Ecuador, en Chile o en Bolivia. Es impresionante, es tan impresionante esto que cuando un partido postula a las elecciones y te dan la plantilla de tu programa, no figura por la política exterior del partido que supuestamente pretende gobernar este país. ¿Qué existe? Cambio climático. Como si eso fuese lo único que se toca en la política exterior. O, ¿no es cierto? No hay. Ni siquiera tenemos, por más que yo he intentado impulsar, un viceministerio de comunidades peruanas en el exterior, que tenemos 3.200.000 peruanos según el último censo del INEGI en el extranjero. Es decir, no, o sea, el país no mira hacia afuera. El jurado nacional no mira hacia afuera, no te pide que opines sobre la política exterior. ¿Cuáles son tus lineamientos? ¿Qué cosas vas a hacer con la política exterior? Y los partidos menos. O sea, los que hemos sido parlamentarios, rogamos que nos incorporan a la bancada parlamentaria del partido. Y nunca nos invitaban a nada. Y termino con esta idea. Cuando yo entro en el año 2011, dependíamos de la Cancillería como si fuéramos un país externo, el Parlamento andino. ¿No es cierto? Y logré que participe en forma administrativa del Congreso. Éramos una especie de marcianos manejados por la Cancillería y no un Congreso autónomo. Entonces, es un país parroquial, es lo que quiero decir. Con una izquierda parroquial. Con una derecha más parroquial que mira Miami, en última instancia, ¿no es cierto? Y por eso me sorprende que la izquierda hoy día no diga nada con las opiniones de López Obrador, salvo algunas voces críticas de Xiomara Alfaro, de Petro, y que no se plantea cómo resolver más allá de un cierto seguidismo a ese tipo de opiniones de los presidentes que nos critican. Entonces, por eso la parte más atrasada, cuando fue la parte más moderna en un momento determinado, que no trae otras cosas, no sé si la parte más atrasada, pero funciona, puede ser el piloto automático. Así como en el MOD, funciona en la Cancillería. Todo. Entonces, tener mucha actividad, no, hay que pasar solapa. Hay que pasar solapa. ¿No es cierto? Solapa. Entonces, hay poca iniciativa. Y la única parte la parte más iniciativa fue con PPK, con Popolicio, que francamente éramos una ficha norteamericana, ¿no es cierto? Ahí sí nos movemos rápidamente. Pero para las otras cosas no. Entonces, insisto en esta idea, somos un país con una cultura parroquial. Entonces, y recién se están abriendo, felizmente, o hace un tiempo, facultades de política internacional en algunas universidades que antes no existían. No existían. O sea, son la Católica, la UPC, 3 o 4, que comienza a haber una política internacional, facultades de política internacional. No hay ninguna revista que hay en el país que trate el tema internacional, como hay en Chile, por ejemplo, o como en Argentina. Acá Le Monde Diplomatique fracasó. Cuando quisieron venderlo, sacarlo, y cuando es una excelente revista de información que hay en Chile, en Brasil, en Argentina, en todos los sitios. Entonces, lo que quiero decir es que no hay, y además no hay. Y mi impresión es que los que somos más o menos expertos, ¿no? Me incluyo también un poco en eso, a veces somos demasiados oficialistas cuando opinamos. Entonces, y eso también está mal. Hay que criticar las cosas que no. Entonces, no quiero mencionar nombres, pero
pero sí me parece que entonces, eso hay que hacer. En fin, o sea, y esa es mi sensación ahora que he vuelto a la Cancillería, porque yo fui asesor de honor de Rafa Roncayol, en fin, trabajé en los años 2003, 1, 2, con Alan Wagner en la Cancillería, etcétera, etcétera. Y pude trabajar con él en la Comunidad Andina en 2 años. Me da la impresión que eso puede ser un país parroquial. Entonces, mientras creas una sociedad parroquial, que no le importa la política exterior, o lo que pasa afuera, o no esté enterado, las cosas van a ser igual, porque nadie te va a cuestionar, ¿no? O sea, como nadie ha cuestionado que venga a Telefónica y te quite el canal ruso. Es una clara violación a tu libertad de información. No está además en la plataforma hace meses, desde que comenzó la guerra, en Movistar, sacaron el canal ruso. Entonces, tendrías que traducir el CNN, en fin, occidental. Entonces, el Estado no es nada. Entonces, sí me parece, esa es un poco mi respuesta, Mario. No sé si lo querías escuchar, pero esa es un poco mi idea, ¿no? Sí, muchas gracias. Coincido con lo que dice. Somos un país parroquial que no mira ni a los vecinos. Ni, se pregunta quiénes son los presidentes y la mayoría de la gente no sabe ni quiénes son los presidentes. Ok, muchas gracias. Más bien, no sé si otro comentario, Ariela, para finalizar, porque ya nos quedan 6 minutos. Brevemente. Sí. Simplemente un par de aclaraciones. No, yo no creo que un organismo de cooperación o de integración todos los miembros tengan que tener la misma ideología y solo así funciona. No, no, no. Y para empezar, también creo que ya no podemos hablar de integración, sino creo que la palabra más correcta es cooperación, donde podamos elegir temas puntuales como dije antes. Otro tema es que una de las dificultades de la CELAC para emitir en sus declaraciones pronunciamientos, por ejemplo, como no alineación con Rusia o manifestar preocupación por la crisis en el Perú, es que las declaraciones son por consenso, a diferencia de la OEA, donde hay una votación. Creo que no me acuerdo si es mayoría, algún tipo de mayoría, pero no es por consenso. Entonces la OEA tiene más flexibilidad para emitir pronunciamientos. El otro tema es que la Comunidad Sudamericana de Naciones fue una idea brasilera, efectivamente, que la bautizaron en el Cusco con Toledo, pero fue una iniciativa brasilera para integrar, tal como dices, Beto, los procesos de integración de la comunidad andina y del Mercosur tal como estaban concebidas, pero que ya era muy tarde para eso. Ya los países ya se habían abierto algunos, ya no tenía sentido. Y por eso fracasó y por eso se transformó en UNASUR, que dejó el lado del comercio y fue más bien una coordinación política, de concertación política, para tratar temas energéticos, de defensa, resolución de conflictos, que funcionó muy bien. Esa es mi opinión. Y para la pregunta de lo que dice Mario, ¿no? Este cambio de gobierno, giro a la derecha del gobierno peruano, digamos, ¿cómo podría afectar nuestra forma de alineamiento en la agenda internacional? Que eso es más o menos lo que te entendí en la pregunta. Yo creo que una agenda, un giro a la derecha jamás hubiera restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela, cosa que había que hacerse, porque Guaidó no era el presidente. ¿Con quién te vas a relacionar? ¿Qué cosa era Guaidó? Ni siquiera ya era presidente de la Asamblea Nacional, como decir del Congreso, ya no era. Tenías, como lo ha hecho todos los últimos presidentes. Hubiera respaldado el Grupo de Lima, aunque sea apoyando a Estados Unidos, solo eso es lo que haría, eso es lo que, bueno, ahora ya murió, pero digamos, ese tipo de acciones. Por ejemplo, si en la CELAC dijeran
que hay que suscribir el acuerdo de Escazú, por ejemplo. Entonces Perú no lo hizo con Castillo, menos lo haría con la derecha, o se alinearía si hay una declaración en la OEA o en la Asamblea de las Naciones Unidas para encolumnarse detrás de Rusia con sanciones económicas, un gobierno de derecha se plegaría. Jamás se abstendería, no haría ninguna crítica. Yo creo que el alineamiento sería un cambio radical, porque por lo menos Castillo instauró las relaciones con la República Democrática Árabe Saharaui. Después de instalarlas, luego las retiró Rodríguez Mackey, ¿no? Y luego las volvieron digamos, a restablecer. Entonces, sí creo que hay una diferencia. Esas son algunas de las diferencias, pero en la política internacional hay organismos, ¿no? En la Organización Mundial del Comercio, hay permanentemente foros donde los países fijan posiciones, y como dice Beto, nosotros vivimos de espaldas a todo lo que se define en ese tipo de organismos. Y esos son las asambleas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. Allí se define la política económica, allí se define el destino, el trabajo, y nosotros vivimos absolutamente en la luna. Y yo creo que sí habría una diferencia. No, el hecho de que nos involucremos más en lo que se decide en el mundo, eso es ya parte de nuestra idiosincrasia, sea de izquierda o sea de derecha. No estamos siguiendo lo principal, y por eso es que no tenemos tanta dificultad en plantear temas en la CELAC, temas cortos, ¿no? ¿Cómo te posicionas frente a que Mauricio Claver Carones sea impuesto por Trump para ser presidente del BID? Por suerte ya lo echaron, pero por problemas de faldas o algo así. Pero, digamos, no fuimos capaces, aunque Argentina, Chile, Costa Rica y México sí propusieron no dar el quórum. Hubo algunos países están más atentos que otros, eso es cierto, pero estoy de acuerdo con Beto que nosotros somos muy, como dijiste, parroquianos, ¿no? Miramos solo adentro, ahora solo vamos a ver el conflicto nuestro, y nada de lo que pase afuera, que estamos al borde de una guerra. En lo económico también, no estamos siguiendo el tema de las monedas, etcétera, etcétera. Ariela, yo sé que no es tu especialidad, pero hay temas como la biogenética, el tema de las religiones, los derechos de las personas, las alianzas de tipo cultural, muchos temas. ¿Qué posición tenemos frente a los musulmanes o frente a las políticas culturales chinas o cosas de ese tipo? No existen en nuestras agendas. O sea, vienen como un plus, como un añadido a las políticas económicas, a los acuerdos comerciales, pero no hay una serie de convenios, acuerdos de las Naciones Unidas donde se discuten que no solamente a cuáles firmas, en cuáles te incorporas, sino también cuáles haces tuyos para que el país sea pues más humano, más desarrollado, más moderno, más integrado al mundo. Que no seamos una parroquia cerrada que solamente mira a su parroquiano, ¿no? Y porque si me la permites, Cancillería... Ariela, Sí. Yo no digo, no estoy por ideologizar los organismos técnicos de integración, al revés, o sea, me parece que hay que ir un poco de manera mucho más prudente, ¿no? O sea, más aún si el tema es por consenso, como dijo un día Correa, no sirve UNASUR porque funciona el consenso. Basta que uno se oponga y se acaba el problema. ¿Ya? Entonces, tienes que ir de manera prudente. Lo que yo sí creo, ¿no es cierto? Y no contrapongo comparación con integración, es que América Latina es una región especial. Sobre todo América del Sur es una región especial. Todo el ciclo de la independencia latinoamericana fue un solo ciclo, que arrancó el año 10 y terminó el 24 en Ayacucho. Y ahí tuvo un espíritu
que lamentablemente se ha ido poco a poco perdiendo, ¿no es cierto?, de que somos una región. O sea, puede ser un poco medio bolivariano o sanmartiniano, no sé cómo calificarlo, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que tenemos ciertas ventajas. Como un día dijo Brigitte Debré, somos la clase media de América Latina, cada vez menos clase media y cada vez más clase baja, pero en fin. Pero que tenemos, desde mi punto de vista, una cierta visión de las cosas. O sea, y eso no va a ser la larga, ¿no? Pero la paradoja nuestra es que todos los próceres, héroes de la independencia, acabaron mal. San Martín solito en Argentina, Bolívar solito en Santa Marta, Ana Juana Zurduy pobre en Bolivia, Sucre asesinado en Ecuador y después su cadáver una semana como escarnio, Artigas exiliado en Paraguay y desconociendo Uruguay. Es decir, estas paradojas de los independentistas con el futuro nuestro nos obliga también, de donde me gusta, a repensar nuevamente la región, ¿no? Y como bien dices tú, sin mucho apuro, sin mucha desesperación, digamos, por eso no quiero ideologizarlo, pues justamente lo que yo digo, no hay que ideologizar, pero sí me parece que hay que tener ese horizonte de cómo formamos Europa, que se han matado, ¿cuántos? 100 millones en el siglo pasado, un poco menos. Se pueden pelear, pero más o menos no fuimos una comunidad, ¿no es cierto? Es como hacemos una comunidad. Entonces, eso me parece fundamental, pero solamente quedarnos en el ámbito de la cooperación me parece de poco para un continente que tiene mucho más facilidades, ¿no es cierto? Y que la inflación está presente. No quiero entrar a discutir el tema de Puno. O sea, que la crisis actual requiere una reestructuración espacial. Y no basta traer a Puno si es que Puno no está integrado con el sur peruano y con el occidente boliviano. Eso requiere una política especial. En fin, todas esas cosas no vendrán a discutirlas porque no hay tiempo, me tengo que ir. Pero sí acepto que hay que ir piano a piano, despacito, ver los mecanismos. Por eso me gustan mucho estos debates que opinan los presidentes y que te dicen cómo tienes que ser cuando su país también tiene ropa que tender, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Alberto, Ariela, Mario, por los comentarios. Agradezco a todos los presentes. Bueno, ya vamos a dar por culminada la reunión del día de hoy.